Bueno, pues aquí estamos ya con la Aprilia Dorso Duro 900, que vamos a probar en el banco de pruebas para ver qué potencia y qué curva de potencia nos entrega. Debe ser una curva de potencia bastante plana, muy bien trabajada, porque la moto es una auténtica máquina de acelerar y de tener par a muy pocas vueltas. Pero vamos a comprobar si esos 95 caballos, recordad que esta es una versión limitada para el carnet limitado, pero vamos a ver si esos 95 caballos, 90 Nm de par, se corroboran con las cifras que obtenemos aquí en el banco. Bien, pues encendemos aquí el extractor, disponemos a arrancar la moto. Este bicilíndrico que arranca con mucha facilidad, un sonido pues no tan suave como una moto japonesa, pero tampoco, por ejemplo, tan estridente como el de la Shipper. Es un sonido que a mí me gusta más particularmente. Y ahora, cuando alcanza una temperatura ya cercana a la del ensayo, pues encendemos el ventilador para regular y estabilizar la temperatura del motor. Ya hemos realizado la prueba, el ensayo en banco, y aquí tenemos los resultados. Me gusta ya de entrada ver aquí arriba que efectivamente, como buena marca europea, ofrece datos que en sus catálogos, datos de potencia y de par motor, que se confirman luego normalmente con bastante fidelidad en el momento que haces una prueba en banco como esta, porque ahí tenemos 94,7 caballos al embrague y Aprilia declara 95, pues no se puede quedar más cerca, y 8,50 kilogramos metro de par. La moto ha dado su potencia máxima a 8.500 revoluciones, 8.500, y ha dado, según nos dice aquí arriba, el par máximo a 5.800 revoluciones, con una punta a corte encendido de 201 km por hora. Bueno, pues nos vamos a la curva de potencia, en este caso inicial, y vemos que, bueno, desde que le he abierto el gas por aquí a 2.000 y pico vueltas, realmente a fondo se lo he abierto cuando vemos esta pequeña subida aquí, a 3.000, y desde 3.000 va empujando con una linealidad ejemplar. Fijaros qué maravilla, ni un solo bache. Esto es lo que se nota en la moto cuando vas en la carretera. Una linealidad bárbara y además que va escalando
no llega a una meseta y se mantiene, lo cual también es interesante, pero sino que va escalando hasta que la meseta pues la tiene prácticamente a 8000 vueltas. Digamos que de 8 a... Bueno, corta encendido aquí, pero sí que decae. A partir de 8800 decae. Por lo tanto, vemos que esta meseta va pues de 8 a 8800 y son unas revoluciones en las que prácticamente, bueno, hay que andarse con ojo para no llegar. No hacemos nada llegando a las... En esta moto, por muy rápido que queramos ir apurando, pues pasándola de eso, de 8500, 8300 es el límite, porque aunque corta encendido más arriba, a 9000 en este caso 300, pues las últimas, esas de 8800, 9300, digamos las últimas 1000 vueltas son prácticamente inutilizables, no interesa, ¿no? Lo que nos vamos a centrar es en una moto en la que vamos acelerando y tenemos una curva de potencia muy lineal, sin ningún bache, absolutamente, esto parece un motor eléctrico prácticamente, y bueno, que alcanza a esas 8000 que tenemos aquí, 500, su régimen ahí está de potencia máxima, con lo cual estirando hasta las 8 yo diría que sería el que quiera ir en versión deportiva con esta moto, pues estirando las marchas hasta 8000 vueltas, digamos que estás utilizando prácticamente todos los recursos del motor. Y bueno, pues muy interesante la curva de esta moto, que no presenta bache alguno, y además pues efectivamente va ganando potencia hasta prácticamente la parte de arriba. Vamos a ver la curva de par. La curva de par, pues fijaros, absolutamente plana desde prácticamente 3500 vueltas, da casi todo su par hasta las 8800. O sea, un rango de utilización bárbaro, muy ancho este rango de utilización, y hace pues eso, que la moto, lo que se siente al conducirla, que le abras a la velocidad que le abras del régimen de motor, la moto responde con un par y te saca de las curvas de una manera fantástica, con mucho empuje y haciendo la conducción muy fácil y muy llevadera, independientemente casi de la marcha que lleva. Hombre, obviamente si vas muy largo, pues la moto acelera menos, pero en esas situaciones en las que no sabes si coger y cambiar una más, una menos, puedes ir normalmente en una de más, que la moto te saca muy bien de las curvas, puesto que a partir de, como vemos aquí ahora mismo, a partir de 3500, pues te da prácticamente todo el par. A 3500 te está dando 7,97 kilogramos metro, cuando su máxima es 850. O sea que prácticamente desde muy abajo da todo el empuje. Así que bueno, pues esta curva de par también de libro, ¿no? Y es que bueno, los motores bicilíndricos pues tienen esta característica, son capaces desde muy abajo, con esos pistones de tanta cilindrada unitaria, de salir muy bien, pero este especialmente, bueno, pues estira hasta unas buenas 8700, 9000 revoluciones, que es un régimen, bueno, conservador para un bicilíndrico, lo cual, bueno, conservador hasta cierto punto. Son revoluciones, pero obviamente conocemos bicilíndricos de esta cilindrada que cogen más revoluciones todavía, que giran libremente hasta los 11, 12.000 vueltas, incluso a Ducati. Las bicilíndricas de los modelos deportivos, con lo cual, bueno, pues este cortando 9000 y además siendo utilizable, como digo, hasta esta zona, aquí donde prácticamente se cruza la curva de par con la de potencia, 8000 vueltas, digamos, que sería su tope utilizable, pues una moto que la va llevando hasta 8000 vueltas, pues es un motor que, bueno, pues con ese par te empuja una barbaridad y te ayuda a moverte con gran soltura y con gran facilidad y a pasarlo bien, muy divertida esta moto, esta supermotor, con este motor así, pero que, pues eso, cortando esas revoluciones, bueno, pues nos aseguramos también que la longevidad del motor, un motor que debe de durar muchos kilómetros en muy buenas condiciones, bueno, pues debido a esa excelente construcción que no necesita de las super revoluciones pues para conseguir un motor con un gran empuje. Así es que, bien, pues nada, excelente esta curva de potencia y que corrobora las impresiones, como digo, de la moto cuando circulas con ella. Así que
Bravo Aprilia y el grupo Piaggio por este motor en esta versión actual de 900, que empezó 750, porque bueno, pues entrega un rendimiento fantástico en la moto y ahora que lo comprobamos en el banco de pruebas. Así es que nada, pues esta es la prueba que quería enseñaros de hoy, de esta Aprilia Dorso Duro 900. Gracias como siempre por estar ahí, no olvidéis suscribiros si sois nuevo en el canal para recibir notificaciones sobre nuevas pruebas en banco de potencia y también dinámicas, y un saludo a todos desde el canal. Hasta pronto.